terminar con la segunda parte. Voy a quitar sus hermosas fotografías. Y entonces vamos a continuar con la mujer en la ventana. Hay miles de formas de expresiones artísticas. Es el chiste del arte, la originalidad. Esa es la mujer en ventana por partes, yo creo. Muy bien, entonces, anomalías de la pelvis renal y del uréter. La pelvis renal puede ser única, como en este caso. O sea que hay una sola. Estos son los sistemas colectores, el grupo colector superior, medio e inferior. En este caso están dilatados, no se ven como copas, no se ven como cálices. Como cálices, aquí ya se ven más bien como tarros de cerveza muy gordos. Está dilatada la pelvis, pero es una sola. Luego tenemos todo el uréter dilatado en todo su trayecto hasta su tercio distal. Ya quedamos que no es normal que los ureteros se vean en todo su trayecto, no es habitual. Entonces, pero esto es una pelvis renal única. En cambio, ¿qué pasa aquí? Tenemos una separación entre estos grupos colectores. Esto podría ser, si se unieran los ureteros aquí, sería una pelvis renal bífida. Pero en este caso no se juntan la pelvis renal aquí, sino que son dos ureteros completos. Estos dos ureteros, bueno, no sé si completos o no, son dos ureteros. Entonces esto se llama doble sistema colector. Los dobles sistemas colectores pueden ser completos o incompletos. Completos quiere decir que los dos llegan a la vejiga por separado. Incompletos es cuando se juntan en alguna parte y solo llega un uréter a la vejiga. Entonces, esto lo podemos sospechar en un estudio de ultrasonido cuando vemos en la sombra renal que hay separación de la grasa de las pelvisillas renales. Esto me puede hacer sospechar que hay una pelvis renal bífida o un doble sistema colector. Esta es una pieza anatomopatológica de lo mismo, de un doble sistema colector. No alcanzamos a ver si es completo o incompleto. Entonces, ¿cuál es el problema de estas variantes anatómicas? Que con frecuencia producen algún tipo de infección de vías urinarias por ectasia. Ectasia quiere decir retención, o sea, de vaciamiento deficiente. Esa es una. La otra que hay que descartar es que haya reflujo vésico-ureteral. Al haber un reflujo vésico-ureteral, se favorecen las infecciones de vías urinarias. El reflujo vésico-ureteral puede darse en diferentes grados, que vamos a ver en otra diapositiva. Uropatía obstructiva es, ya vimos que el ultrasonido es muy sensible, es muy bueno, muy eficiente para el diagnóstico de dilatación de los sistemas colectores, habiendo considerado la posibilidad de quistes parapiélicos. Pero si mi paciente le hago un ultrasonido renal, es muy probable que tenga infección de vías urinarias. Entonces ya tengo clínica, hay una clínica positiva. Y si veo eso, estoy obligado a pensar en obstrucción de vías urinarias. Si el paciente tiene dolor, pienso en un cálculo. Si el paciente tiene IBUs de repetición, IBU quiere decir infección de vías urinarias de repetición, quiere decir que el paciente tiene algún problema de vaciamiento. Entonces, sin embargo, a pesar de que el ultrasonido es muy bueno, hay causas de falsas positivas y hay causas de falsas negativas. ¿Qué es una falsa positiva? Que el paciente tenga alguna otro tipo de patología que no sea obstructiva. Por ejemplo, variantes anatómicas de las que hablé, como la pelvis bífida, que la paciente que haya estado tomando mucha agua para un ultrasonido pélvico, es frecuente ver esta sobrehidratación, pero generalmente es bilateral. Una IBU puede dar una leve dilatación pilocalicial, leve, y enfermedad quística parapiélica de la que ya hablamos. Falsas negativas, o sea que mi paciente sí tenga obstrucción y yo diga que no, que el ultrasonido es negativo. Una causa es que esté impactado con cálculo coraliforme y entonces solo vea la sombra acústica, piense que es gas y no diagnostique adecuadamente la litiasis. Una obstrucción aguda que tenga media hora de obstruido el paciente porque el cálculo le acaba de bajar, puede que todavía no encuentre yo dilatación. Otra, hubo un cálculo, pero ya pasó, entonces lo voy a dar como negativo. También la presencia de quistes me puede engañar y otros tipos de patología como fibrosis peritoneal, que impide que se dilaten los ureteros, deficiencias técnicas del paciente, del equipo o del urologo,
y la hidronefrosis neonatales. Los bebés recién nacidos generalmente tienen cierta dilatación pielocalicial. Esto es hasta cierto punto normal. Otra situación respecto a la uropatía obstructiva es que puede ser funcional y puede ser mecánica. Funcional quiere decir que, por ejemplo, si un paciente tiene reflujo vesicoureteral, se van a dilatar sus ureteros y se van a dilatar los cálices en un grado avanzado. Y esto no es por obstrucción, es al contrario, porque no hay función de la válvula a nivel de la unión del uréter con la vejiga. Entonces, el reflujo es una de las causas. Otras, con mucho la más frecuente y la más importante, porque lleva insuficiencia renal a un paciente. Otras serían una vejiga neurogénica en pacientes con problemas en columna. Ojo, cuando vemos una urografía espectral, ver la integridad de la columna, ver que no haya un meningocele, que no haya una raquisquisis, que podrían explicar una vejigota, como sucede en este caso, que sobre todo una opacidad, la pura vejiga. Y entonces, con una vejiga tan grande y que no se puede vaciar, pues los ureteros también le cuesta trabajo vaciarse. Entonces, vejiga neurogénica. La polidipsia psicógena, es decir, abundante ingestión de líquidos, como en la paciente que se va a preparar para ultrasonido, o pacientes neuróticas o psicóticas o esquizofrénicas, etcétera, que ingieran demasiado líquido, más de lo normal. Hay una entidad que se conoce como Trun belly, que quiere decir belly es panza o abdomen, Trun es en ciruela. Son bebés que tienen anomalías congénitas, deficiencia de músculos abdominales en la pared abdominal y hacen este tipo de uropatía obstructiva. Ya platicábamos que cuando hay uropatía obstructiva, el urólogo hace una cistoscopía e introduce un catéter a través del uréter pasando por el sitio de la obstrucción, siempre y cuando haya manera de pasar el sitio de la obstrucción, porque hay procesos neoplásicos que impiden ya totalmente el paso del catéter, en cuyo caso la única forma de salvar la función renal es con una función percutánea, un drenaje percutáneo, que se puede hacer que se salve el riñón. Y luego ya ver cómo resolver de manera temporal o parcial, o ya no se resuelve nunca, el problema de la obstrucción maligna. Pero si es por cálculos, entonces lo que se hace es poner esta estructura que se llama ¿cómo? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? En doble J. Correcto, catéter doble J, muy bien. Uno, están despiertos. Dos, ayer también estaban despiertos. Y además vemos en este riñón imágenes de densidad cálcica. Entonces tenemos litiasis, seguramente algún cálculo, aquí posiblemente se atoró un calculito, y por aquí pasó el catéter doble J. Entonces, cuando no se puede pasar la estrechez por un proceso neoplásico, fibroso, intraperitoneal o alguna otra causa, el paso que sigue es introducir un catéter por función, por drenaje, por guía de ultrasonido y drenar este riñón. Este riñón ya estaba muy dilatado realmente. La pregunta es, ¿valía la pena recuperar este riñón o ya no? La pregunta es, ¿qué tanta corteza renal habría en este caso? Porque evidentemente era una obstrucción crónica, de cualquier causa, no me importa. Obstrucción crónica. Entonces, pregunta para ustedes, muchachos, ¿cómo podíamos saber si este riñón todavía tenía función o no? Depuración de creatinina. Pero no sabes, ese te la da también el riñón del otro lado. Entonces, no me sirve para saber únicamente de este riñón. Si el medio de contraste también sale por ese riñón. Si no está funcionando y está obstruido, puede que no elimine medio de contraste, pero si tenga algo de función. ¿Cómo mide la función renal de una manera cuantitativa? Se llamaba algo nuclear o algo así. Sí, bueno, profundiza, chica, profundiza. Ay, Un no gamagrama renal. ¿Cómo? Sí, un gamagrama renal, eso es, un gamagrama renal, un renograma. Si yo le hago un renograma a este paciente y me dice que tiene función del 20%, bueno, pues a lo mejor vale la pena recuperarlo y por eso se hace la nefrectomía percutánea. Si me dice el renograma que tiene un 3, un 5%, a lo mejor luego lo dice, ya no vale la pena recuperar este riñón, mejor ahí lo dejamos o simplemente lo estirpamos y se lo quitamos. Pero ¿qué tal que es un riñón único? Imagínense. ¿Qué tal que fuera un riñón único? Por una agenesia renal derecha o hipoplasia renal derecha. Ah, caray. Entonces un 5% de función renal me sirve. Entonces hay que revisar la situación clínica para saber
si se indica la nefrostomía percutánea, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces se guía con ultrasonidos, se hace la punción, se mete el catéter y ya con el catéter adentro puedo hacer varias cosas. Una, ya voy a drenar la orina de este riñón que está funcionando y puedo recuperar un poco su función. Dos, le puedo inyectar medio de contraste para ver cuál es el problema en sitio de la estrechez, de la estenosis y la posible causa, como todas las estructuras. Aquí hay un cáliz dilatado o un cálculo, van a saber, no tengo la placa simple, pero que hay una estenosis. Entonces, tres, puedo tratar de pasar una guía metálica a través de la estenosis y si logro hacerlo, puedo pasar una sonda con un globito y entonces inflar el globito y dilatar el uréter. Esto se llama angioplastia. Bueno, angioplastía se llama cuando es un vaso, pero en realidad esto no es un vaso, es el uréter, pero también se denomina angioplastía. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues que rompa el uréter, que se salga la orina, que se haga un urinoma, que es una colección de orina fuera de las vías urinarias, y que tenga que operar al paciente y de todos modos ya se perdió el caso. Pero, en fin, eso es parte de las complicaciones. Lo que estamos viendo es una nefrostomía percutánea. Vean esta tomografía y díganme qué les parece la nefrostomía percutánea izquierda. Vean el catéter, ¿lo ven? Atravesando la pared abdominal. Sí. Sí. Bien, ¿y en dónde está la punta? No está en el riñón. En el vaso. Exacto, bueno, en la orilla del vaso, no está en el riñón. Entonces este catéter se salió. Y entonces al salirse se produce fuga de orina y aire, obviamente aire en la cavidad retroperitoneal. Entonces fíjense cómo hay líquido en este espacio, hay orina. Entonces ahí se perforó y fue una complicación. Entonces, bueno, sí, se complican las nefrostomías, puede haber hematomas, se sale el catéter, etcétera. Se tienen que reemplazar cada cierto tiempo, 2, 3 meses, etcétera. Este riñón derecho, vean, también tiene dilatación pilocalcial. Entonces, evidentemente, este paciente o esta paciente tiene una obstrucción distal. Causa, sepa la bola. Si es mujer, cáncer cervicouterino es mi primera opción. Miomatosis, poco probable, porque la miomatosis es una enfermedad benigna y generalmente no desfuncionaliza ni hace una neuropatía obstructiva severa. Y si fuera por miomas, era más fácil quitarle la miomatosis que cualquier otra cosa. Entonces, seguramente hay un proceso neoplásico más abajo, ya sea cáncer de ovario, cáncer de cervicouterino, por lo que ya no se puede hacer nada en los ureteros, entonces por eso se decidió hacer la nefrostomía percutánea. Ese es el set o el equipo con el que se hace la nefrostomía percutánea, se hace por método de Seldinger. El método de Seldinger, si recuerdan, consiste en la introducción de una aguja. Ya que está la aguja dentro, se mete una guía metálica y se saca la aguja. Al tener la guía metálica, se mete un dilatador, que es este. El dilatador hace el hoyito de entrada más grande para que luego pueda entrar el catéter, que es el que se va a dejar. Y el catéter tiene en la punta esta imagen así chulida, como, no chulida, sino torcida, como cola de cochino. Así se llama, catéter con cola de cochino. Y el método con el que se hace es el método de Seldinger. Bien, ya vimos riñones, ya vimos pelvis, sillas renales, ya vimos ureteros. Ahora vamos a ver vejiga. Entonces, la vejiga es una estructura que es una bolsa que se distiende con 200, 300, 500, 700 mililitros de orina en el peor de los casos. ¿Qué más? Está conectada al exterior a través de la uretra. La uretra prostática difiere la masculina de la femenina. La femenina es una uretra corta de unos 2 centímetros y eso es lo que, como comentábamos ayer, favorece las infecciones de vías urinarias, mientras que la uretra masculina es larga. ¿Qué tan larga? Pues depende ya de la raza. Bueno, no es cierto, depende de muchas cosas. El problema con la uretra masculina es la próstata. La próstata es una estructura que envuelve la uretra a la que le vacía su contenido líquido a través de estos orificios y entonces la próstata cuando crece va a producir un problema obstructivo. La próstata, a diferencia de otros órganos de una persona con la edad que se van atrofiando, la próstata sigue creciendo. Un error de la naturaleza, uno más de
los múltiples errores que comete la naturaleza. Entonces, la sintomatología más frecuente en un paciente de edad es la pérdida de capacidad de orinar, disminución del chorro y toda una serie de complicaciones. Y en etapas muy avanzadas y tardías puede producir una vejiga muy grande, muy obstructiva, y luego reflujo vesicoureteral y luego infección de vías uretrales. Hay que poner mucha atención. Estos dos son casos de uretras masculinas, por vean el trayecto y la longitud. La femenina, ya decíamos, es una estructura muy cortita. Hay que poner mucha atención respecto a la nomenclatura de los estudios. Si me dicen que quieren una cistografía, me están diciendo que quieren ver únicamente la vejiga. Entonces le pongo una sonda de Foley al paciente, le paso medio de contraste radiopaco y tomo radiografías AP lateral y oblicuas y una lateral y se acabó el estudio. Si me dicen que quieren una cistouretrografía, quiere decir que me piden un estudio para ver tanto la vejiga como la uretra, para estudiar su trayecto y su calibre. Si me dicen que quieren solo una uretrografía, lo que hago es poner una jeringa sin aguja o una sondita en la punta de la sonda en el meato uretral, e inyectar medio de contraste. Y entonces al inyectar el medio de contraste opacifico la uretra. Esto no va a ser suficiente para que yo haga diagnóstico de patología vesical, pero me están pidiendo únicamente uretrografía. Entonces, ustedes, ojo, cuando vean estas imágenes tienen que pensar si lo que estoy viendo es una cistografía nada más, porque no veo la uretra, si es una cistouretrografía o si es únicamente una uretrografía. El problema con la uretrografía, y por lo que generalmente no es suficiente, es porque hay un esfínter interno que apretamos voluntariamente y es difícil de relajar cuando hay un estímulo doloroso o irritativo. Entonces, al poner la sonda y al poner el medio de contraste, generalmente se produce una resistencia en este esfínter interno. Entonces, es difícil opacificar la vejiga y es difícil opacificar esta parte prostática de la uretra. Esta sí la podemos ver con mucha facilidad, pero la prostática no. Entonces, por eso generalmente no sirve y generalmente hay que inyectar, hay que poner una sonda o un catéter de alimentación, llenar la vejiga a plenitud, quitarle la sonda y pedirle al paciente que orine. Y al orinar, estarle tomando fluoroscopía o radiografías y entonces sí ya puedo ver cómo se vacía la vejiga. En este caso, por ejemplo, veo claramente que la vejiga tiene un defecto de llenado en el piso por crecimiento de la glándula prostática y aparte veo aquí una zona de dilatación de la uretra prostática, o sea, un pseudodivertículo. Dentro de este pseudodivertículo tengo aquí un defecto de llenado. Entonces, esto me sugiere que hay un cálculo en esta porción que se atoró. Entonces, obvio, mi paciente tiene una estenosis, aquí una estenosis uretral, se produce un pseudodivertículo, un cálculo que pasó por aquí se atoró, y entonces esos son los diagnósticos que pueden hacer. 1, estenosis de la uretra. 2, defecto de llenado en un pseudodivertículo, posible cálculo. Y 3, hipertrofia prostática. Ahora veamos esta otra cistouretrografía, es de un bebé. Este bebé tiene como cuadro clínico infecciones de vías urinarias. En riñones todo va a ser o dolor en fosa renal o infecciones de vías urinarias, IBUS repetitivo. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Tenemos la uretra peniana y una estenosis. Y después anterior a esta estenosis hay una dilatación. La causa más frecuente de estenosis en niños en niños masculinos y recién nacidos y lactantes menores son valvas uretrales. Valva quiere decir válvula. Válvula es una válvula, es un septo. Estos septos producen este tipo de obstrucción y obviamente van a producir reflujo. Siempre que veo vejiga, busco si veo ureteros opacos. Si veo ureteros opacos, quiere decir que tienen reflujo vésico-ureteral, con la condición de que sea un estudio retrógrado. Porque si es un estudio en el que se le inyectó en medio de contraste intravenoso, vamos a ver los ureteros y la vejiga. Ojo, mucho ojo con esto. No es lo mismo una uretrografía retrógrada que una cistografía en la que se le inyectó medio de contraste intravenoso al paciente, porque ahí voy a ver ureteros. Y entonces, hablando de reflujo vésico-ureteral,
tenemos grados de reflujo que van del 1 al 5 y van en relación al porcentaje de dilatación del uretero y de los sistemas colectores. Aquí tenemos grados del 1 al 5. En la imagen de aquí abajo tenemos una vejiga con un pseudodivertículo. Y ojo, miren, aquí está en la sonda, está la vejiga y ojo, aquí hay un tubito blanco. Esto es importante. Este es un grado muy severo de reflujo, es un grado 5. Entonces, hay una situación, miren, cuando la vejiga está muy blanca es porque le inyectamos el medio de contraste directamente. No es que se le haya inyectado intravenoso y ya todo diluye el contraste llega aquí abajo. Entonces, si veo sonda, pienso que es un estudio retrógrado. Y entonces, ¿qué busco? Esto. Este es el reflujo vesicoureteral. Entonces, si yo les pongo en un examen que me digan qué tiene este paciente, ustedes me tienen que decir que tiene reflujo bilateral y que tiene un grado avanzado 5 en el lado izquierdo y un grado 2 en el derecho. Y llegó hasta los sistemas colectores. ¿Por qué es importantísimo que me digan que es bilateral? Porque si el cirujano entra a reparar únicamente el lado izquierdo porque no ve que también hay reflujo del lado derecho, el paciente va a seguir con IBUS y se va a tener que volver a operar después. Entonces, es importante estar muy atentos a determinar si es unilateral o si es bilateral el reflujo. Bien. Vean esta radiografía. Vean que es un paciente del sexo masculino. Vean que tiene 15 años. ¿Ya vieron que tiene 15 años? Sí. Acuérdense de esa cresta ilíaca. Ya casi desaparece, entonces a lo mejor tiene 16, pero siempre anda alrededor de esa etapa. Bien. Traumatismo pélvico, iba accidente automovilístico. Vean el pubis, ¿qué tiene? Está como separado, ¿no? Está muy separado. Sin el cómo, está muy separado, correcto. Entonces tiene una fractura, tiene una diastasis, una luxación del pubis. Y como la uretra y la vejiga están aquí, es muy probable que mi paciente tenga lesión vesical. Entonces me interesa ver su orina, que no tenga maturia, y entonces puedo solicitar estudios para ver integridad de la vejiga. O le puedo pedir una cistografía, vamos a suponer que sí tiene maturia. Entonces, pues tiene una lesión de vejiga, entonces se le pone una sonda, se inyecta el contraste y tómala. No hay vejiga, el medio de contraste se salió. Entonces es una lesión, una fractura de vejiga, lo cual sucede con bastante frecuencia en accidentes automovilísticos. O le pongo medio de contraste en una sondita de la uretra, inyecto y aquí ni siquiera llegó a la vejiga. El medio de contraste se salió aquí. ¿Por qué? Porque tiene una fractura de uretra, cual sucede frecuentemente en accidentes automovilísticos y también sexuales. Vean esta imagen, tiene varios detalles interesantes. Vean la columna que ven. Escoliosis. ¿Qué más? Espina bífida oculta. Espina. Así es, espina bífida oculta, correcto. Y fíjense que la distancia entre los pedículos se va ensanchando. Acuérdense que estos son los ojos de la vértebra, en los que me están viendo son los pedículos. Y están anchos y más anchos y cada vez más anchos y aquí ni siquiera cerraron. Entonces este paciente seguramente tiene un meningocele o mielomeningocele. ¿Qué más? ¿Las caderas cómo están? Extrañas, ni siquiera están bien abiertas. Sí. Y luego esta articulación coxofemoral, ¿cómo está? Esta es la cabeza femoral. Aquí se da acetábulo. No estoy luxada. Sí está luxada. No digan, no está luxada. Digan, está luxada. Con asertividad. Está luxada. Si me equivoco, pues ya, ni modo que me corten la cabeza. Está luxada. Bien. Y del lado derecho está en proceso de luxación. Y luego vean el grosor del fémur. ¿Cómo está? ¿No les llama la atención? Este está menos mal que este. Está delgado. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Este paciente tiene un cuerpo extraño. O sea, tiene un cuerpo extraño quiere decir que tiene múltiples anomalías neurológicas. Este paciente no deambula. Este paciente tiene problema de parálisis cerebral, meningocele, whatever. O sea, es un problema neurológico. Entonces, ¿qué va a tener? Una vejiga neurogénica.
¿Qué quiere decir vejiga neurogénica? Que no se vacía espontáneamente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener una sonda de Foley todo el tiempo o lo tienen que sondear para vaciar la vejiga. Entonces, una vejiga que no se vacía adecuadamente va a desarrollar ¿qué? ¿Qué es todo esto? Cálculos. Piedras. Sí, correcto, piedras, cálculos. Aquí tenemos Entonces, otro caso. ¿Cómo? tendría como un defecto del tubo neural, en Sí, 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 conclusión. sí. O un defecto central o un defecto del tubo neural, cualquiera de los dos. El caso es que su vejiga no se vacía. Por eso tiene tantas anomalías esqueléticas. Un fémur que no, de un paciente que no camina, no se va a desarrollar bien. Los pacientes, los astronautas, por ejemplo, alteran su densidad ósea porque no se pueden movilizar bien, que no apoyan. Estos pacientes no apoyan, entonces pasa todo esto. Bien. Y en ese otro caso, vean la columna. Es una columna totalmente anormal. Uno, porque tiene aumento de la distancia interpedicular. O sea, los ojitos de las vértebras están anchos. Dos, hay cuerpos vertebrales incompletos. Vean, la quinta vértebra lumbar, que es esta, cuarta, tercera y acre, segunda, es un lío aquí. Pues que tiene mi paciente lo mismo, un defecto de la columna, un defecto neurológico. Entonces, ¿qué va a hacer? Una vejiga neurogénica que no se vacía. ¿Y qué va a hacer? Reflujo vésico-ureteral y dilatación pilotelicial, o sea, en cualquiera de sus grados. Entonces, ojo con la columna y su relación con las vejigas neurogénicas. Bien, luego tenemos la sección de tumores renales. Los tumores hay benignos y malignos. Benignos incluye los quistes que ya revisamos en la clasificación de Bosniak, diferentes tipos de quistes según sus características, si tiene tabiques, si tiene nódulos en los tabiques, si están vascularizados, si están dudosos. Un Bosniak 1 y 2 no se les hace nada, el 2F de feo, quiere decir que hay que vigilarlo periódicamente, 3 y 4 van para afuera por la posibilidad de que sea un tumor. Entonces hay tumores que son quísticos y semiquísticos, pero la inmensa mayoría son tumores sólidos. Y la inmensa mayoría de los tumores renales son adenocarcinomas renales, que son las dos imágenes que ven en este caso. ¿Qué me interesa saber de un tumor renal? Uno, confirmar que es un tumor, para lo cual hago un estudio trifásico simple, arterial y venoso. Dos, valorar su tamaño, porque la estratificación está basada en el TNM, el tamaño del tumor, y luego N, la presencia de ganglios retroperitoneales, que ustedes ya saben ver, ya vieron, que a veces confunden con páncreas, pero ya no lo van a hacer porque ya aprendieron que no. Si tienen múltiples bolas alrededor de la aorta y de la cava, que no pintan con contraste oral, son ganglios. Y luego, la otra cosa que me interesa saber es que esté confinado dentro de su cápsula. Y ninguno de estos dos tumores está confinado dentro de su cápsula, ya se salió de la cápsula. Vean el riñón izquierdo, el masacote del riñón izquierdo, y vean cómo se sale de la cápsula, ya está dematizada. Entonces, ese es un estadio avanzado seguramente. Este de aquí también ya se salió de la cápsula. Y finalmente, ¿qué otra cosa me interesa saber? La permeabilidad de la vena renal. Nos quedan 10 minutos, pero ya casi acabamos. La permeabilidad de la vena renal. La permeabilidad de la vena renal y que no haya invasión del tumor hacia la vena renal, como sucede en este caso. Es muy importante hacer el estadiaje adecuado para saber si el paciente es quirúrgico o no lo es, o qué tipo de cirugía se le puede ofrecer. Si el trombo tumoral se mete a la vena cava, ya valió porque no se pasa una cavectomía, ya tenemos problema. Pero si el tumor aún no invade la cápsula y no se ha metido a la vena renal y a la vena cava, está en un estadio que se puede resolver quirúrgicamente. Los tumores, por ejemplo, este riñón se ve boludo chipotudo, pero es tipo denso. Y en el ultrasonido se ve un masacote feo, irregular, amorfo, realmente no se entiende qué está pasando aquí, nada más tengo la idea de que es el riñón, nada más es el tipo viejito. Pero aquí hay una zona de nefritis, entonces las nefritis de las que hablamos ayer cuando hablamos de pielonefritis pueden ser difusas o pueden ser focales. Pacientes diabéticos hacen este tipo de nefritis. Y entonces se le da tratamiento al paciente durante 1, 2, 4 semanas, se repite el estudio y ya desapareció la nefritis. Si no desaparece, a lo mejor no es nefritis, a lo mejor sí es neoplasia. Entonces la evolución y el cuadro clínico son muy relevantes.
Los tumores benignos de riñón son unos que se conocen como, vean este tumor, que es blanco, hiperecoico, y que en la tomografía es hipodenso, que es hiperecoico en ultrasonido e hipodenso en tomografía, la grasa. Y este tipo de tumores se conoce como angiomiolipomas. Angiomiolipomas. Son tumores heterogéneos, pero que siempre tienen grasa en el interior. Suelen asociarse a otros síndromes como y otras manifestaciones como la calcificación de ganglios basales, como la presencia de adenomas sebáceos, la presencia de fibromas unguiales, y esto se conoce como esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville, que nunca van a ver. Lo que sí van a ver muchos angiomiolipomas. Hay chiquitos y hay grandotes. La presentación generalmente de estos es por sangrado espontáneo. Entonces, hay unos tumores muy grandes, pero si ustedes ven que tiene grasa, ya tienen su diagnóstico de angiomiolipoma. Y si tiene hiperdensidad también alrededor es porque sangró y el paciente tiene dolor. Entonces, van a ver muchos tipos de angiomiolipomas. Son los tumores más frecuentes. Y los quistes. Y malignos, el adenocarcinoma. No necesitan saber más que eso respecto a tumores renales. Respecto a trauma renal, también hay una clasificación que tiene que ver con el grado de severidad de la lesión. Entonces, la categoría 1 no pone en peligro la función del riñón y no es quirúrgico. La categoría 2, que ya implica ruptura de la cápsula y ruptura de sistemas colectores con una colección y el infarto renal, eso ya es una categoría 2 y es muy probable que sea quirúrgica. Y la categoría 3, sin el probable, es quirúrgica obligadamente, porque ya hay un hematoma perirenal, ya hay lesión vascular y ya hay lesión de vías urinarias con la colección de un urinoma. Esto lo pueden ver en la página Radiology Assistant. Insuficiencia renal, riñones, atrofia cortical, riñones peludos, así como en este caso, un cálculo coraliforme y puede ser, la insuficiencia renal puede ser prerrenal, renal y postrenal. Desde el punto de vista de imagen, me interesa la renal y la postrenal, es decir, que un paciente que tiene un reflujo vesicoureteral va a ser una insuficiencia renal secundaria a un problema que está más adelante del riñón. Por otro lado, tenemos la falla aguda y la falla crónica. Bien, aparte de este riñón tiene un quiste cortical que es irrelevante. Los quistes generalmente son irrelevantes, no se vayan con la finta, busquen algo más. Y este riñón tiene un problema, no se delimitan bien las pirámides renales ni la relación de la corteza con la médula. Entonces, este riñón ya se ve mal. Si el paciente tiene datos clínicos y laboratoriales, más bien laboratoriales de insuficiencia renal, ya correlaciona con un grado leve de insuficiencia renal. Aquí ya el riñón está más perdido en sus contornos. Aquí hay otro quiste. De hecho, las pacientes con insuficiencia renal crónica tienen muchos quistes frecuentemente y no es relevante. Se perdió la corteza renal y ahora este paciente no solo está alterada la corteza renal, sino que está hiperecoica. Este es un caso extremo ya de una glomerulonefritis, de una nefropatía. Y recuerden que el gamma-grama es el que nos indica el grado de función renal, por ejemplo, riñón derecho sano, riñón izquierdo con función, pero muy pobre. Habría que ver el análisis colectivo para ver qué porcentaje de función renal tiene. Entonces, estas son las diferentes caras o estadios de la insuficiencia renal crónica. Esta ya es la aguda, puede no tener ninguna manifestación radiológica. La solución a la insuficiencia renal es el trasplante. Se trasplanta generalmente un riñón, no dos, un riñón a nivel de la pelvis. Se anastomosa la arteria ilíaca y el ultrasonido es una excelente arma para la evaluación de la patología renal de los trasplantados, porque se pueden ver los signos de rechazo, que son colección, aumento del tamaño, hipovascularidad, se puede medir el flujo con el Doppler y se puede hacer una evaluación muy adecuada del sitio de la anastomosis. Y si el ultrasonido deja dudas, la AngioTAC sin duda es una herramienta que nos sirve. Bien, continuamos con nuestras ventanas y las patologías renales. Y seguimos con la próstata. No sé que no vamos a acabar, pero bueno, si se llega a terminar ahorita abruptamente,
Le paramos y nos vemos el día de mañana para terminar próstata y uretra y hacer taller de vías urinarias y prepararnos para examen de riñones y vías urinarias. Próstata. La próstata, ya quedamos que es un órgano que sigue creciendo, que drena su secreción hacia la uretra. Y esta es una próstata grande, anormal, y este es el tamaño normal de la próstata. Fíjense que a los 70, 80 años deben de pesar más o menos 30 o 35 gramos. ¿Cómo sé cuánto pesa la próstata? Porque la mido en sus 3 dimensiones y luego lo multiplico por 0.52 y eso me da su valor en volumen. Y el volumen más o menos se calcula de 1 gramo, un mililitro igual a 1 gramo, entonces más o menos se calcula de esta manera. La otra forma es con el urólogo, que según él, con su dedo, puede saber cómo está la próstata. Pero mejor prefiero valorarlo con ultrasonido pélvico, como en este caso, o ultrasonido transrectal, que me da mucho mejor detalle. Entonces aquí tengo un ultrasonido pélvico, la vejiga simétrica, bien de un lado del otro, y la próstata aquí atrás. La mido en sentido transverso y en este corte longitudinal, en el que la vejiga está más ovoide, porque aquí está el pubis, tengo la próstata, la mido en este mismo sentido, en este otro sentido, y en base a eso calculo. Se puede hacer el ultrasonido transrectal y nos da mucho más detalle, pero en realidad lo único que me interesa saber es el volumen. Ya si quiero determinar si hay cáncer de próstata por un estudio de enzima elevado, PSA, entonces a lo mejor sí me sirve el ultrasonido, pero si voy a hacer biopsia dirigida. Cuando se hace la biopsia prostática, se hace por vía rectal y se hacen 10, 12, 15 tomas de biopsia. Hay complicaciones por sangrado y por contaminación de la luz del recto al sitio de biopsia, pero pues es una herramienta que se sirve. Vean crecimiento prostático elevando el piso prostático, que puede ser de esta manera unilobular o puede crecer de esta manera sus lóbulos laterales. Entonces es un tanto variable esta forma de crecimiento prostático. Aquí tenemos una próstata adenomatosa con múltiples nódulos. Aquí tenemos una próstata inmensa. Yo no puedo saber por ultrasonido si es benigna o es maligna. Realmente no hay ninguna herramienta para saberlo. Aquí tenemos un cáncer. Miren, esta es la textura normal de la próstata y este es un nódulo que al aplicar el Doppler se ve hipervascularizado. Lo importante de esto es hacer la biopsia para obtener un diagnóstico histológico. La mayor parte son carcinomas porque es una glándula. Las metástasis de próstata suelen ser osteoblásticas y hacen que las vértebras estén blancas. Si ustedes ven vértebras y huesos blancos en un masculino, su primera opción es cáncer de próstata. Si es mujer, cáncer de mama. Aquí tenemos aumento de la densidad de las estructuras óseas, no se ve tan claramente como aquí. Entonces, actividad osteoblástica, primera opción, cáncer de próstata. Y yo creo que le vamos a parar aquí. Mañana concluimos con esta parte, con la anatomía y patología de pene y testículos. No creo que dé tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos. No, todo bien. Muy bien, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Voy a